hay una tradición en el mundo, pero particularmente en Venezuela y América Latina, sobre el problema del autoritarismo, sobre el problema del caudillismo, sobre el problema del individualismo, etcétera, etcétera. Cuando se inicia esta coyuntura política, que ningún dirigente, ninguno de ellos la decidió, el pueblo salió espontáneamente a enfrentar y derrotar al Fondo Monetario. ¿Dónde estaba el comandante Chávez? O sea que nosotros arrancamos sin un liderazgo definido. En ese proceso nos encontramos con el liderazgo de Chávez. Las corrientes socialistas, las corrientes patrióticas, las corrientes nacionalistas nos vamos encontrando. Porque los liderazgos no lo decide ningún congreso de ningún partido. Ninguno. ¿Quién decidió el liderazgo de Lenin en la Revolución Rusa? Debería ser Plejánov, que era el que tenía conceptualmente, pero no dirigió la revolución. ¿Quién, en el caso venezolano, nuestra revolución de independencia, dónde estaba el Catire Páez, Cedeño y el coronel Bolívar? Fíjate que ninguno aparece en la declaración de independencia. No aparece. Ni aparecen en la primera constitución de 1811. Sin embargo, son los que llegan a Carabobo en 1821. Asimismo ha sido Chávez. Si Chávez hubiera nacido en 1910, no es el que está jugando el papel. Entonces los liderazgos son producto de la propia circunstancia histórica. Son como una brisna de paz en el viento que observan con inteligencia un proceso y te ponen a la cabeza de la circunstancia histórica. Ahora, en ese proceso tenemos que ir dando conciencia a ese proceso y construyendo esos instrumentos de liderazgo. Pero quien conoce a Chávez y ha tenido la posibilidad de dialogar con Chávez no es ningún autoritario. No, oye, bastante. Si no hubiera oído, se hubiera reventado. Se hubiera reventado porque se hubiera quedado en los acontecimientos del 4 de febrero. Pues. ¿Y por qué otros líderes militares que movilizaron su fuerza superior no se pusieron al frente de eso? Tú comparas el 4 de febrero y el 27, por decir un caso, y se movilizó más fuerza militar el 27 que el 4. Y no es así. O gente que tenía años trabajando en el movimiento obrero y no se puso al frente de eso. O gente que tenía años en el movimiento estudiantil, 40, 50 años en liderazgo estudiantil, y cómo es que no se puso al frente. Entonces Chávez no hay que estar inventando, ni hay que buscarle 4 patas al gato. Uno lo que tiene que estudiar son las realidades políticas, hacer los análisis y decir por dónde va el rumbo. Más nada. Claro, yo sé que sobre todo en sectores medios creen que la lucha de clase es una cosa de una lucha fraternal, de ideas. No. La política es una cosa muy compleja. El arte y la ciencia de la política es sumamente compleja. Y tú tendrás que ir haciendo los análisis correspondientes allí, pues. Chávez le ha tocado en un mundo muy difícil, en un movimiento social de masa que fue derrotado en el siglo XX, que fue el movimiento comunista internacional, de revoluciones que se retrocedieron, como el caso de la Revolución Rusa, y en ese momento, en el momento en que se está desplomando todo el bloque soviético y todo el movimiento comunista internacional, que fue el esfuerzo más serio, y en el momento en que surge la unipolaridad yanqui, surge en Venezuela la Revolución Bolivariana. ¿Quién decretó eso? ¿Qué célula? ¿Qué congreso? Nada. La lucha de clases es así. El papel de los revolucionarios es estudiar esa situación y montarte en esa cresta de la coyuntura política. Por eso te insisto mucho, en la coyuntura política es donde se definen las circunstancias, se definen las organizaciones, se definen los movimientos y se definen los liderazgos. En el puntoafriismo y hacia atrás se definió Acción Democrática. Acción Democrática era un partido de izquierda
policlasista, ambiguo, que ofrecía una Venezuela libre a los venezolanos. Bueno, en 70 años y en 5 coyunturas no fue posible. Y los otros, nuestros camaradas y amigos y heroicos Partido Comunista de Venezuela, tiene 80 años, surgió en la década del 30 con Pío Tamayo y el movimiento de los comunistas. Pasaron por 6 coyunturas, pero no fueron el partido de la clase obrera. Ellos se autodefinieron, pero no fueron el partido de la clase obrera. En las coyunturas se quedaron, pero no juegan un papel dirigente en el bandera roja. También se definió partido de la clase obrera y se desmoronó, se dividió y se subdividió, y lo que quedó de ese aparato se fue para la derecha. Entonces es así. Por eso nosotros, yo admiro mucho a un personaje llamado Jorge Rodríguez Padre, porque Jorge Rodríguez, junto con nosotros, a temprana edad, a raíz de la derrota de la lucha armada de la década del 60, dijimos: aquí no hay partido revolucionario. Los que se autodefinieron como tales no fueron tales, eran saldos históricos respetables del pueblo. Pero un partido que sintetice la historia, las luchas, las reivindicaciones sociales y políticas, y que nos podamos ver, así como yo te veo a ti, de vis a vis, de usted, como enamorado. Eso está construyéndose. ¿Qué es lo que ha aparecido hasta ahora? El liderazgo del comandante Chávez. ¿Qué es lo que apareció hasta ahora? El programa, que está sintetizado en el texto constitucional, que lo hemos perdido en 1830 con la decisión de Colombia, la muerte del Libertador, y los que siguieron no tuvieron capacidad de liderazgo a esa situación, porque la iniciativa la tenían los bantuanos y no los aborígenes, ni los negros, ni los mulatos. Y eso fue lo que se impuso en América Latina, porque la iniciativa la tenían los bantuanos. 200 años después, la iniciativa la tienen los pueblos en la región. ¿De dónde viene el comandante Chávez? Un campesino de Sabaneta de Barinas. Su papá, ¿de dónde era? Cristiano, dirigido por Copey. ¿De dónde vienen todos esos militares? Venían de Adeo, de Copey, y maduraron en ese proceso. ¿Dónde vienen ellos dados? La familia era de Acción Democrática, según me han dicho, pues. O sea, venimos de ese saldo histórico, y en el camino nos hemos ido encontrando como el río Orinoco. ¿Pero dónde nace el río Orinoco? ¿Nace ahí mismo, en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana? No, nace en las montañas andinas, y se van encontrando los agüeyes, los pequeños ríos, hasta que aparece el río en su magnitud. Así apareció la Revolución Bolivariana, en toda su heterogeneidad y en toda su dimensión, y está haciendo historia no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Por eso Plataforma. Ay, ¿por qué Plataforma no se cuadró con los republicanos del año 36 y siguió por allá? No. Plataforma bolivariana, porque la revolución bolivariana hoy es fe, es esperanza para los pueblos del mundo. Y en ese el mismo Chávez decía, bueno, seguramente todavía no había más lo que dicho: cuando termine aquí me voy para el Capanaparo. Así a pescar, porque él es campesino. No se va a poder ir para el Capanaparo. Él tendrá que consagrarse plenamente a las demandas del pueblo venezolano. Y este viejo guerrillero, que ya va cargando los 80 años, deberíamos apoyar un chinchorro con Mercedes Ponce, que anda por allí, que le escuchó la voz. No, mirando por aquí, con mi camarada y amigo David Nieves. ¿Va a tener descanso David Nieves? No, tendrá que este cónsul irse para allá a reforzar esas cosas, o a reforzar en otras partes del mundo. Mire, aquí no hay tranquilidad, ni espiritual, ni paz, hasta que no hayamos mandado para el basurero de la historia al enemigo de antier, de ayer y de hoy, al imperialismo yanqui y a la oligarquía. Y eso se va a consumir, no solamente Chávez, miles y miles de Chávez. Por eso estamos luchando para avanzar en la unificación programática de todo nuestro pueblo. Que mañana se nos va Chávez y se nos va Sotorroja, tenemos 1000 Chávez. Se nos fueron 1000 Chávez y salen 50.000 Chávez. Como hizo el capitalismo. El capitalismo se le fue el rey Carlos V. Se le fue en Venezuela Rómulo Betancourt. Se le fue en Venezuela Guzmán Blanco, el general Gómez. Y ahí están. Asimismo, no tenemos que sembrarlo como la buena hierba, como la rosa que florece, como los pueblos que dice Neruda, que surgen sus Bolívar cada 100 años. No puede haber reyes ni tiranos en el mundo, chicos. Es una ociosidad
Fue una perversión histórica de la humanidad que en los últimos 7.000 años haya aparecido la sociedad de clase. Por eso Bolívar, angustiado, cuando vio que no podía resolver la incógnita de la libertad en la sociedad en el viejo mundo, dijo: nos dejaron la odiosa división de clases y de colores. Bueno, camarada, esa es la lucha. Tenemos que extinguir la odiosa división de clases y de colores para que la humanidad sea humanidad. Que las corrientes nacionalistas nos vamos encontrando, porque los liderazgos no lo decide ningún congreso de ningún partido, ninguno. ¿Quién decidió el liderazgo de Lenin en la Revolución Rusa? Debería ser Plejánov, que era el que tenía conceptualmente, pero no dirigió la revolución. ¿Quién, en el caso venezolano, nuestra revolución de independencia? ¿Dónde estaba el Catire Páez, Cedeño y el coronel Bolívar? Fíjate que ninguno aparece en la Declaración de Independencia. No aparece. Ni aparecen en la primera Constitución de 1811. Sin embargo, son los que llegan a Carabobo en 1821. Asimismo, hay una tradición en el mundo, pero particularmente en Venezuela y América Latina, sobre el problema del autoritarismo, sobre el problema del caudillismo, sobre el problema del individualismo, etcétera, etcétera. Cuando se inicia esta coyuntura política, que ningún dirigente, ninguno de esos lo decidió. El pueblo salió espontáneamente a enfrentar y derrotar al Fondo Monetario. ¿Dónde estaba el comandante Chávez? O sea que nosotros arrancamos sin un liderazgo definido. En ese proceso nos encontramos con el liderazgo de Chávez, las corrientes socialistas, las corrientes patrióticas.